La figura del outsider, como mencionamos, no es nuevo en el mundo político. Hemos mencionado algunos casos antes de irnos a la pausa. Rodolfo Hernández, empresario, viene a ser una figura outsider en la política colombiana. Donald Trump fue un outsider también en la política de los Estados Unidos. Volodymyr Zelensky, Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, viene del boxeo y hoy incluso Manny Pacquiao incursionó en la política y también se puede considerar figuras outsider, pero en una política como la venezolana, Pedro Pablo Fernández a esta misma pregunta decía, imaginen al candidato ideal y en una rueda de prensa todos los sectores políticos lograron ponerse de acuerdo y en una rueda de prensa presentaron a ese candidato y le sentaron al lado a Bernabé Gutiérrez, a Henry Ramos, a Manuel Rosales y a Julio Borges. Inmediatamente el candidato pierde toda su popularidad porque le traslada la negatividad de esa política. ¿No ocurriría eso en ese caso de que un outsider pueda lograr surgir de ese concepto, de ese consenso político? Bueno, fíjate cómo yo lo veo, ¿no? Eso va a depender cuál es la estrategia del outsider, digamos, desde el punto de vista de presentación y de su candidatura, ¿no? Pero en situaciones, tú has nombrado varios países, algunos han estado en una situación parecida, como Ucrania, como la de Venezuela. Ucrania venía saliendo del Euromaidán y de toda una inestabilidad política. Países con esta situación política, por lo menos buscan en algún periodo constitucional tener un outsider. ¿Por qué? Porque la gente se imagina que alguien venido del sector privado, por ejemplo un empresario con logros, que empiezan a mirar los logros, que tenga recursos, siente que es más transparente, en fin, y que no pertenece al liderazgo político y no es un rostro del conflicto, que eso es otro detalle importante. La gente está agotada, está cansada del conflicto y la gente no le va a dar su preferencia a alguien venido del conflicto. Eso es así. Por eso yo te decía que la gente de alguna manera lo que busca es generar también un cambio en la metodología de la escogencia y que no sea de los políticos. O sea, no me vengas a decir a mí, yo ciudadano, que yo tengo que ir obligatoriamente a unas primarias para supuestamente tú escoger un candidato. Si es que son los mismos, el método es de los mismos. Entonces, y los nombres son los mismos. Y los nombres son los mismos. Entonces, la gente rechaza eso. Sí, yo lo que digo es que el liderazgo político, y ahí me incluyo, nosotros los liderazgos políticos, tenemos que dar un giro en eso, sin ningún temor, y acompañar la preferencia de la gente, digamos su imaginario, que eso es posible hacerlo. Y bueno, transitar ese camino, transitar una ruta totalmente diferente. Al final un outsider, ¿qué es? Alguien de la sociedad que quiere. Si una sociedad que quiere señalar a alguien que pueda, por lo menos en el próximo periodo presidencial, que conduzca los destinos de este país. Entonces, yo creo que son más las ventajas para que la gente participe, también porque si no, no es tan fácil movilizar a la gente. Hay que ponerse a pensar por qué no se Pero las primarias son de maquinarias. Porque el 60% no participó en las elecciones pasadas, que eran elecciones desde la base hasta a nivel de gobernadores. Las que vienen en el 2025 incluye el Parlamento. Cuidado si tenemos ahí una debacle en que no haya participación, en que haya una abstención pavorosa. Eso es posible, eso va a depender lo que hagamos en el 2024 con la presidencial. Entonces, esto no es contra nadie tampoco. Esto no es contra los partidos, yo no estoy en la antipolítica, al revés. Lo que trato es interpretar el momento que estamos viviendo y que eso pueda tener una salida en el corto y en el mediano plazo, porque ya estamos en esa discusión. Cuando nosotros nos planteamos la megaelección, que fue una propuesta nuestra, ¿cuál era el objetivo de eso? El objetivo era, bueno, salgamos de todas estas elecciones, vamos a tener como especie una veda electoral por los próximos 2 años, 3 años, y eso nos permitiría, bueno, dar todas estas discusiones, reflexionar, ver desde la oposición cómo nos podemos reagrupar para avanzar, pero el reagrupamiento no significa que es para imponer un candidato, es que
Yo estoy en eso, que no es para decirle a la gente, este es tu candidato que tiene el rostro del conflicto, que tiene el rostro de la violencia, que tiene el rostro de esto. No, es para buscar la mejor solución posible en que podamos compartirlo con la sociedad. Bueno, yo he planteado eso y hay quienes lo cuestionan, hay otros que no. Es decir, yo creo que se está dando un debate interesante en la oposición y en el país, porque ya frente a ese método de la política, que son las primarias, bueno, yo planteo un método, digamos, que es la sociedad. Entonces, bueno, perfectamente veamos. Ojalá que la gente empiece a señalar nombres a partir de esta propuesta que hemos hecho. Ojalá que lo empiece a señalar, porque eso implicaría también la corresponsabilidad de la gente en involucrarse y buscar a alguien que pueda transitar esta ruta en los próximos años. Pero también es importante que el señalado quiera, como por ejemplo pasó en su momento acá en Venezuela con Lorenzo Mendoza. Mucha gente señaló que Lorenzo Mendoza era un buen candidato y nunca pasó. Bueno, yo creo que ya no lo van a señalar, porque yo creo que sigue también plantado en que no. Pero hay muchos más. Como yo digo, se anda caminando por ahí. A lo mejor esta mañana pasó por aquí, por el frente del canal. No sabe. A lo mejor tú estabas en la panadería comprando pan y ahí lo tenías al lado, también estabas comprando pan o tomando café o comiéndose un cachito. Es decir, yo digo que es tan sencillo como eso, nada complejo. Camina por la plaza, no sé, compra helado, va a un supermercado. Es decir, lo que es que no nos podemos cerrar a esa posibilidad. Es lo que yo vengo señalando, porque esto es una corresponsabilidad de todos. Darle una solución a este país con una candidatura, aprovechando que en 2 años tenemos elecciones presidenciales. Hay tiempo para construir. Es el tiempo y es lo mejor que nos puede pasar. Lo que es que, porque eso levanta también la esperanza. Hay un tema clave también en todo esto y tiene que ver precisamente con la política tradicional. Este es un país donde hemos escuchado a dirigentes políticos decir del otro lado que ni con votos ni con balas llegarán al poder. No es necesario un acuerdo político, y cómo una figura de un outsider que no venga de ese mundo político puede interpretar esta realidad. No, digamos que eso todavía va a estar. Vamos a convivir todavía con esos factores que creen que la cosa sale por la vía violenta, que la situación aquí es sacar a la gente, al gobierno por la vía violenta. Pero eso está demostrado que fracasó, o sea, esa política fue errada, como ha sido errado la exigencia de las sanciones contra el gobierno, creyendo que eso iba a afectar nada más al gobierno. No, eso, si alguien no afecta al gobierno, afecta al ciudadano común. La invasión, la solicitud de invasión, bueno, esa política no va a regresar al país. Estoy convencido de eso. Por eso nosotros estamos viviendo una normalidad política hoy en día en el país. Claro, no hay duda que tenemos problemas económicos, tenemos el problema del salario, por ejemplo, de productividad, tenemos un déficit alimentario de más o menos el 70%. Es decir, tenemos problemas, pero el conflicto político como lo conocíamos no lo tenemos actualmente hoy en día. Conflicto de legitimidad de poderes, todo esto ha quedado atrás. Ese es un tema que, aunque pudiera persistir con unos factores que persisten, yo no tengo duda que no es el principal problema hoy. Por lo tanto, yo creo que se debe regresar a un diálogo incluyente, inclusivo, amplio, pero no a partir del conflicto, sino a partir de la economía. Nos toca despedir. Hay un par de preguntas con las que cerramos la entrevista. En Twitter nos escribe @elgranáguila. Buenas tardes. El problema de las oposiciones es que los radicales del G4 son los que dictan las pautas políticas. Mientras se impone la dictadura de ese pequeño grupo, las posibilidades de ascender en el poder son escasas. No es, bueno, intenta, pero hemos demostrado que firmamos un acuerdo el 16 de septiembre del 2019 y eso es lo que nos ha traído para acá, hasta aquí. México no ha dado ningún resultado. Esto ha sido el resultado de ese acuerdo. ¿Y cuál fue la ruta? La ruta electoral, sin duda. Y por lo tanto ahora vamos a dirimir en adelante todas nuestras diferencias en las urnas electorales. La siguiente pregunta la envía Alwin Abreu, @asesorías_AAB. Saludos al invitado. Y si hay un outsider, ¿qué pasaría si se proponen unas elecciones generales? ¿Lo aceptarían los liderazgos que no tienen aceptación? No entiendo. Si hay un outsider, pero van a haber elecciones generales.
no entendería. Van a haber elecciones generales. Ah, bueno, no sé si es que incluye todo. Exacto, que si puede ser una elección No, donde no esté nada más mejor, la plataforma unitaria. mejor todavía. Si hay una elección general que... No, yo lo que entiendo es que se elija al presidente, a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales. Eso es lo que yo entiendo. Mejor, perfecto, vamos a unas elecciones Claro, es una generales. propuesta previa de Timoteo Zambrano Sí, también. Sí, Bueno. sí, yo la he hecho en otras oportunidades. Muchísimas gracias, diputado, No, por gracias, acompañarnos Carlos. esta tarde y darnos su visión respecto a ese escenario de cara a 2024. Timoteo Zambrano, diputado, también presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior en la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y de regreso hablamos de lo que está ocurriendo con la UNAPRE, la discusión de los sectores educativos respecto a este instructivo que ha significado, según los sindicatos, una desmejora desde el punto de vista salarial. Carlos Meléndez, del Observatorio Venezolano de Universidades, estará con nosotros luego de la pausa.